el vaso lo quito. ¿Dónde lo ponemos? Él necesita el vaso. Okay. No, pues ya. ¿Dónde? Sí, mejor así. Aló, hola. Aló. Buenas Hola, tardes. hola. Buenas tardes. Aló, hola. Buenas tardes. Mi nombre es Nicola Vendaño. Soy abogada de la Superintendencia de Industria y Comercio y hago parte de la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, dependencia que al interior de la Superintendencia está encargada de vigilar los reglamentos técnicos que han sido expedidos para proteger la vida, la seguridad, la salud y el medio ambiente. Asimismo, esta delegatura está encargada de vigilar y de controlar los instrumentos de medición que se encuentran en el mercado, por ejemplo, para realizar transacciones comerciales. Pero también tenemos una función a cargo de esta delegatura, que es funciones relacionadas con el sector evaluador, tema que nos convoca el día de hoy. También nos acompaña el día de hoy la doctora Viviana Bernal, abogada de la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, quien nos va a acompañar resolviendo las inquietudes que ustedes tengan sobre este tema, el tema de hoy. Por eso los invito a que participen por nuestra página de Facebook, @Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, donde ustedes podrán manifestarnos las preguntas que tienen y las resolveremos el día de hoy. La conferencia que tenemos preparada para ustedes trata sobre los requisitos que se deben tener en cuenta por parte de las entidades que quieren autorregular en el sector valuatorio, los aspectos que debemos considerar. Para ello, tenemos que hablar primero de los antecedentes. En este punto es importante tener en cuenta qué pasó antes de la expedición de la Ley 1673 de 2013, ley que reguló el sector valuatorio. Antes de esta ley teníamos la Ley 546 de 1999, ley por medio de la cual se establecían disposiciones en materia de vivienda. En su artículo 50, esta ley creó la lista de evaluadores, la cual iba a ser llevada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Toda aquella persona que quisiera hacer avalúos debería inscribirse en esta lista. Pero de esta lista, adicionalmente, para poderse inscribir debería previamente ser verificada la idoneidad sobre sus competencias para poder ejercer dicha labor. Igualmente, se iba a verificar su solvencia moral, su independencia y su responsabilidad, tema que iba a ser reglamentado por el gobierno nacional. La superintendencia instruiría sobre cómo se debía realizar la inscripción y la actualización de la mencionada lista. Igualmente, la Ley 550 del mismo año de 1999 sobre procesos de reestructuración empresarial consagró la lista de evaluadores a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y toda aquella persona que quisiera realizar avalúos sobre terrenos debía estar inscrita en dicha lista y debía demostrar su idoneidad. Sin embargo, con la expedición de la sentencia C-1265 por parte de la Corte Constitucional del 20 de septiembre de 2000, se declaró la exequibilidad condicionada de la norma, en el entendido que el gobierno nacional no podía reglamentar temas de requisitos para poderse inscribir en esa lista. Estableció expresamente que era una competencia privativa del legislador el establecer los requisitos de inscripción por parte de los evaluadores. Por lo tanto, al declarar condicionada la norma, estableció que únicamente la Superintendencia de Industria y Comercio tendría facultades de carácter operativo y administrativo de la lista, lo que llevó a que la lista fuera realmente una base de datos
respecto de los aspectos, respecto de las personas que se inscribían en ellas. ¿Por qué? Porque únicamente iban a estar datos de contacto básicos. Se iba a inscribir el nombre de la persona, el correo electrónico, teléfono, dirección y la categoría a la cual se inscribía. ¿Por qué? Porque la lista pues tenía unas categorías en las cuales el evaluador decía, me quiero inscribir en determinada especialidad. Sin embargo, no existía ninguna información adicional. Por lo tanto, ya no se iba a verificar la idoneidad de ese evaluador, de esa persona, no se iba a verificar si realmente era competente o no para ejercer dicha actividad. Por lo tanto, terminó siendo un registro netamente formal, donde su inscripción iba a ser automática y donde se iba a dar un número para identificar el evaluador, pero no existía una información más allá. El procedimiento era muy básico, era diligenciar el formulario, ya sea a través de la página de internet de la superintendencia en su momento o con una radicación física de dicho formulario. Automáticamente quedaba inscrito y si era necesario actualizar la información, el evaluador ingresaba, actualizaba su información y automáticamente quedaba actualizada. Entramos en 3, 2, 1. Como les venía diciendo, el tema que nos convoca el día de hoy es el sector valuatorio. La conferencia de hoy es sobre los requisitos que se deben tener en cuenta por parte de las entidades que quieren ser reconocidas como autorreguladoras dentro del sector valuatorio, los aspectos más importantes a considerar. Pero para poder hablar de ello, tenemos que hablar de los antecedentes que había antes de la expedición de la Ley 1673 de 2013, ley por medio de la cual se reguló el sector valuatorio. Y para ello, remitámonos a la Ley 546 de 1999, que reguló algunas disposiciones en materia de vivienda. En su artículo 50 estableció que la Superintendencia de Industria y Comercio llevaría la lista de los evaluadores, para lo cual tendría que reglamentar e instruir sobre cómo se llevaría ese registro y cómo se actualizaría. Pero previamente el gobierno nacional determinaría los requisitos para su inscripción, los requisitos, la idoneidad profesional de las personas que se pueden inscribir.
determinaría la solvencia moral y requisitos de independencia e imparcialidad y responsabilidad. Esto estaría a cargo del gobierno nacional. Igualmente, la ley 550 de 1999, que trata sobre procesos de reestructuración empresarial, estableció la lista de evaluadores, el Registro Nacional de Evaluadores, a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, y todo aquel que quería realizar un avalúo sobre terrenos, sobre inmuebles, debía estar inscrito en esa lista, previa verificación de su idoneidad y de su solvencia como tal. Sin embargo, en el 2000, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-1265 del 20 de septiembre, declaró la exequibilidad condicionada de dicha norma, en la que establecía que el gobierno nacional reglamentaría los requisitos para su inscripción. En ese sentido, ya estableció la Corte Constitucional que la Superintendencia de Industria y Comercio únicamente podría abarcar temas de carácter operativo y administrativo. ¿Por qué? Porque según lo establecido en esta sentencia, se extralimitó al darle funciones al gobierno nacional para establecer los requisitos, ya que dicha función y dicha facultad era exclusivamente del legislador. El legislador era el único que podía establecer los requisitos para determinar la inscripción en el registro abierto, en la lista de evaluadores que llevábamos en ese momento. En ese sentido, la superintendencia únicamente quedó con una lista donde se realizaba una inscripción, pero no se podía verificar la idoneidad o no de las personas que estaban allí. Por eso, ¿qué teníamos en su momento? Un tema que estaba establecido en la circular única de la superintendencia, y era Registro Nacional de Evaluadores, donde se dividían en unas categorías en la cual el evaluador escogía a qué categoría se inscribiría. Era una inscripción netamente formal, porque únicamente la superintendencia se encargó de aspectos administrativos y operativos, en la cual el evaluador obtenía una inscripción automática y donde no se le iba a vigilar efectivamente o controlar la función que desarrollaba. El procedimiento era muy fácil. Aquella persona que se quería inscribir como evaluador se inscribía a través de la página de internet de la Superintendencia de Industria y Comercio, o llevaba físicamente el formulario y lo radicaba y obtenía un registro, un número de registro, que era el que lo identificaba como evaluador. Si quería actualizar la información, directamente el evaluador podía actualizar su información y se le expedía esa certificación. En eso consistía esa lista que quedó derogada con la expedición de la ley 1673. ¿Y qué pasó? Que se tuvieron bastantes inconvenientes, porque el que estuviera en la lista no garantizaba una idoneidad, y por el contrario se daba una confianza de que por estar inscrito ante una autoridad pública, pues debería cumplir con los requisitos, debería ser una persona idónea, pero no necesariamente eso ocurría, lo que podía generar riesgos respecto de la actividad en la sociedad en sí misma. Por ello, el legislador, al encontrar que esta actividad era necesaria reglamentarla, expidió la ley 1673, donde tuvo 4 aspectos muy importantes a resaltar en este momento. Uno, el tema que veníamos hablando, la competencia de los evaluadores, el verificar efectivamente esa competencia, esa idoneidad. Segundo, la creación del registro abierto de evaluadores, diferente al registro nacional de evaluadores que llevaba antes la superintendencia. Un modelo de autorregulación, crea un modelo de autorregulación en una actividad privada como es el sector evaluatorio, y adicionalmente crea las entidades reconocidas de autorregulación. Aquí quiero hacer un poco de énfasis en que esto es un modelo de autorregulación para el sector evaluatorio en su integridad. ¿Qué quiere decir ello? Que a veces nosotros, o nos pasa comúnmente, que cuando hablamos de evaluación, cuando hablamos de un evaluador, lo que primero nos llega a la cabeza es la valoración de mi inmueble, la valoración de mi casa, y lo restringimos al tema inmobiliario, y eso no es correcto. La evaluación es mucho más amplia, el sector evaluatorio es mucho más amplio, no solamente cobija al sector inmobiliario, que es un sector
que hace parte, de alguna medida, hace parte del sector valuatorio, pero no es todo, porque también tenemos aquellas personas que hacen valoración respecto de obras de arte, hacen la evaluación de obras de arte, de monumentos, de infraestructura vial. Entonces es mucho más amplio y es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos del sector valuatorio estamos hablando de manera general. Mencionada la ley 1673, que es nuestro punto de partida, tenemos que remitirnos al decreto 556 de 2014, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que fue acogido, incorporado en el decreto 1074 de 2015, en su capítulo 17, que reglamentó esta ley y que, para resaltar, pues estableció las categorías en las cuales los evaluadores interesados pueden inscribirse en cada una de esas categorías, si quieren en una sola o en varias categorías que más adelante mencionaremos. También tenemos la resolución 64191 expedida en el año 2015 por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. En esta resolución la Superintendencia reglamenta la normatividad anterior y adicionalmente precisa temas específicamente relacionados con lo que hoy nos convoca, con las entidades reconocidas de autorregulación y con su reconocimiento y con su operación como tal. Es importante mencionar que todas estas normas se deben leer en su integridad. Los invito a que las conozcan, a que las lean, porque tenemos siempre que, cuando queramos conocer de algún tema específico, leer dichas normas. Y ahí vamos a encontrar respuestas a las inquietudes que nos generan. Nuevamente los invito también a que participen con sus preguntas a través de nuestra página de Facebook, @Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Como mencionábamos anteriormente, la nueva normatividad, la actual normatividad, tiene 4 aspectos a resaltar. La competencia de aquellas personas que se quieran inscribir como evaluadores y que quieran ejercer dicha labor, dicha actividad. Esta competencia la podemos verificar de 2 maneras, con la formación académica o con la experticia técnica. Con la formación académica, donde se va a verificar efectivamente que esta persona haya realizado los estudios, haya realizado los cursos necesarios para cumplir con los requisitos que establece el artículo 6º de la ley 1673. Esta es una manera de establecer y de demostrar esa competencia por parte de los evaluadores. O la otra manera de poder verificar esa competencia es una experticia técnica, verificar que aquellas personas que no tienen la formación académica, pero que han laborado durante muchos años en esa valoración de bienes, tienen ese conocimiento porque la práctica se los ha dado. Entonces, lo importante es demostrarla y verificar que efectivamente son idóneos para ejercer dicha actividad. Punto importante, que además lo que busca la ley, cabe señalar, es enaltecer la actividad. Por eso uno de los objetivos primordiales de la ley es establecerle responsabilidades, obligaciones, deberes a los evaluadores, para que como usuarios de los servicios de evaluación nos sintamos tranquilos al momento de contratar un servicio de evaluación. Hablábamos que existen unas categorías que las desarrolla y que las establece el decreto 556. Y es importante establecer que en estas categorías pues nos da esa visión que no solamente estamos hablando de un sector, sino estamos hablando de varios sectores. No solo en inmobiliario, sino también tenemos valoración de inmuebles rurales, valoración de recursos naturales, de obras de infraestructura, de intangibles, de tangibles, de semovientes. Entonces tenemos varias categorías a las cuales nosotros nos podemos remitir, y es importante señalar que cuando el evaluador quiere que se inscriba en alguna de esas categorías, tendrá que demostrar esa competencia, esa idoneidad para cada una de las categorías. Entonces, los requisitos que están establecidos en la ley, en ese artículo 6º, hay que revisarlos respecto de cada una de las categorías. Si me quiero inscribir en la categoría 1, tengo que cumplir con cada uno de los requisitos que establece este artículo. Pero si también me quiero inscribir en la categoría número 5, también tengo que cumplir cada uno de los requisitos que están establecidos en la ley.
no va a pasar o no puede pasar que yo demuestre el cumplimiento en una determinada categoría y me inscriba en las demás restantes. No, tengo que demostrarlo en cada una de ellas, lo que me va a garantizar que estoy haciendo un trabajo serio y responsable. Nueva figura, el registro abierto de evaluadores. Este registro es una base de datos única, un protocolo único a nivel nacional. Es el único protocolo en todo el territorio nacional, donde vamos a encontrar a los evaluadores inscritos que cumplan con esas competencias técnicas, que cumplan con esa idoneidad para poder ejercer su labor. Yo como usuario de los servicios de evaluación, si quiero saber efectivamente si este evaluador puede cumplir con la labor que yo quiero encomendar, tengo que remitirme a ese registro abierto de evaluadores. Lo podré hacer por intermedio de las entidades reconocidas de autorregulación, que más adelante vamos a hablar de ellas, pero lo deberé hacer por intermedio de ellas, garantizando que esa persona está inscrita en ese registro. Cosas importantes a mencionar: el registro abierto de evaluadores es diferente a la lista que llevaba la Superintendencia de Industria y Comercio, diferente a ese registro nacional de evaluadores que llevaba la Superintendencia de Industria y Comercio. Ya con la expedición de la ley se derogó esa lista, ya la Superintendencia de Industria y Comercio no lleva esa lista porque quedó derogada con la expedición de la ley. Lo que de ahora en adelante será importante conocer es las personas que están inscritas en el registro abierto de evaluadores. ¿Que quién los lleva? Los lleva el mismo sector privado, el mismo sector que se está autorregulando, es decir, los evaluadores. ¿Por intermedio de quién? De las entidades reconocidas de autorregulación. Ya la Superintendencia de Industria y Comercio no va a llevar ese registro. Es diferente a los registros particulares, a los registros privados que llevan otras entidades. Este registro es un registro único donde me va a dar la legalidad el saber que me encuentro inscrito en ese registro. Persona que no actúe y que no se encuentre inscrita en ese registro no va a estar actuando legalmente. Entonces, temas importantes para resaltar acá: es administrado por las entidades reconocidas de autorregulación, es alimentado por las entidades reconocidas de autorregulación. ¿Por qué? Porque antes quien alimentaba la información eran los evaluadores directamente. No, ahora los evaluadores le entregan la información de su competencia a las entidades reconocidas de autorregulación. Ellas verifican efectivamente la idoneidad, las competencias, y una vez verificadas inscriben a ese evaluador. Serán ellas las responsables de determinar si ese evaluador si efectivamente es competente o no para estar inscrito en ese registro. Entonces, un punto importante a señalar: la legalidad que me da el estar inscrito en el registro abierto de evaluadores. Mencionábamos otro punto importante con la ley: el modelo de autorregulación que se crea en el sector valuatorio con la expedición de la ley. ¿Por qué? Porque aquí lo que pasa es que el mismo gremio, el mismo sector que se está autorregulando, decide: vamos a ponernos nosotros mismos como evaluadores las reglas de juego que queremos tener, las vamos a concertar y nos vamos a someter a su cumplimiento. Por eso es un modelo de autorregulación que, a pesar de que hay entidades públicas que están pendientes de él con una vigilancia respecto de las entidades reconocidas de autorregulación, no significa que se convierta en una función pública. La función sigue siendo privada, sigue siendo particular. Por ello, es lo importante de este modelo de autorregulación, porque está en manos de los evaluadores mismos que esta actividad sea muy bien ejercida y se enaltezca la actividad, demostrando siempre, cada vez que se hace un avalúo, la competencia y los conocimientos técnicos al realizarlo. Y aquí pues mencionamos la importancia de una nueva figura que entra a jugar, que son las entidades reconocidas de autorregulación. ¿Y quiénes son ellas? Son entidades gremiales que van a tener cuatro funciones importantes en este nuevo modelo. La primera de las funciones, la función normativa. ¿Qué significa? Lo que estábamos señalando:
que el mismo gremio, que los mismos evaluadores van a concertar cuáles son las normas que les van a regir, a qué normas se van a someter, porque son normas que van a establecer mis obligaciones, mis responsabilidades, los deberes a los que yo me voy a acoger, que están establecidos en la ley, pero que voy a desarrollar y que me voy a comprometer a cumplir para efectivamente prestar unos servicios de calidad y que mis usuarios estén contentos con el servicio que yo como evaluador estoy prestando. Eso lo voy a hacer a través de unas normas, de unos reglamentos de autorregulación. Y como voluntariamente estoy sometiéndome a esos reglamentos de autorregulación, también me estoy sometiendo a un tema importante y es a la supervisión. Las ERAs tendrán que supervisar que efectivamente los evaluadores estén cumpliendo con esas reglas de juego, estén cumpliendo con la ley, con el decreto, con las normas que ellos voluntariamente han expedido a través de esa función normativa, y que en caso de inobservancia, de incumplimiento de esas normas, pues entra otra función a jugar, la disciplinaria, que se discipline a aquellas personas que están incumpliendo con las normas previamente establecidas y previamente conocidas. Una función disciplinaria que va a ejercer las entidades reconocidas de autorregulación. Y aquí vale la pena resaltar que no es competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio vigilar ni controlar a los evaluadores. Quienes van a vigilar, quienes van a supervisar la actividad de los evaluadores son las entidades reconocidas de autorregulación. Ellos mismos son los que se van a autorregular, son los que se van a supervisar y se van a disciplinar. Por lo tanto, si yo como usuario de los servicios de evaluación tengo una queja, tengo una denuncia, no estoy contento con un servicio que me ha prestado un evaluador, ¿ante quién tengo que acudir? Tengo que acudir ante la ERA donde se encuentra inscrito ese evaluador, porque será esa ERA la que deberá garantizarle el debido proceso al evaluador y determinar si efectivamente ha incumplido o no una norma, ha incumplido con sus obligaciones y sus deberes como evaluador. La superintendencia, ¿quién va a ser? Va a ser la persona, va a ser la entidad que vigile, es a las entidades reconocidas de autorregulación, va a ser quien verifique que esas entidades están cumpliendo con su función. Y tenemos otra función muy importante, una cuarta función que deben cumplir las entidades reconocidas de autorregulación, el registro abierto de evaluadores, alimentar el registro abierto de evaluadores. ¿Por qué? Porque como mencionábamos, ya los evaluadores no van a alimentar esa información directamente, sino lo van a hacer por intermedio de las ERAs. Y las ERAs son las que van a tener la responsabilidad de verificar que la información que reposa en ese registro abierto de evaluadores sea correcta, sea veraz y esté actualizada. Entonces es otra función muy importante por parte de las entidades. En esta diapositiva vemos cómo va a funcionar ese modelo de autorregulación. Encontramos el RAC en el centro como esa base de datos, como ese registro único donde va a aparecer toda la información de los evaluadores que son idóneos y que están legalmente aptos para prestar su labor, para ejercer su labor. Y encontramos las ERAs, las entidades reconocidas de autorregulación, que actualmente hay una ERA, pero que posteriormente pueden existir 1, 2, 3, 4, todas aquellas que cumplan con los requisitos y que le demuestran a la Superintendencia de Industria y Comercio que efectivamente cumplen con los requisitos establecidos en la norma y que por lo tanto pueden ser reconocidas y autorizadas para operar. En ese sentido, nosotros encontramos que están las ERAs, las que van a alimentar la información que está en el registro abierto de evaluadores, y que los evaluadores hacen parte y forman parte de las entidades reconocidas de autorregulación, los evaluadores y los gremios de evaluadores, o incluso usuarios de gremios de evaluadores. ¿Y dónde está la Superintendencia de Industria y Comercio? Es un tercero externo que va a vigilar el modelo como tal, va a vigilar que efectivamente se encuentre implementado y que esté funcionando ese registro abierto de evaluadores, y que va a vigilar que las ERAs, que las entidades reconocidas cumplan con cada una de sus funciones establecidas por la ley. Ahora bien,
Existe un comité técnico que va a existir cuando ya se creen más eras reconocidas por la superintendencia. Como actualmente hay una sola entidad reconocida, el comité técnico no existe, pero en el momento en que se reconozca otra entidad y se autorice su operación, tendrá que crearse un comité técnico que será el que va a permitir la comunicación entre quien opere el registro abierto de evaluadores y las eras que estén reconocidas como tal. Vamos a entrar entonces en materia respecto de las entidades reconocidas de autorregulación. ¿Cuáles son las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio específicamente respecto de las eras? Para esto tenemos que mencionar que las entidades tienen dos momentos. El primer momento es el del reconocimiento. Las entidades gremiales que soliciten ser reconocidas como eras tienen que cumplir unos requisitos que más adelante mencionaremos. Y una vez la superintendencia verifique que cumplió esos requisitos, se entrará a reconocer. Pero posteriormente se tendrán que cumplir otros requisitos adicionales ya de carácter técnico, en los cuales una vez los cuales la superintendencia verifique su cumplimiento, autorizará su entrada a operación. Autorizará que ya las eras puedan inscribir a los evaluadores, por ejemplo. Entonces son dos momentos que son importantes tenerlos presentes durante la vigencia o durante la vida de las eras. Entonces, una de las competencias de la Superintendencia de Industria y Comercio es reconocer las entidades reconocidas de autorregulación. Otra función, autorizar su operación. Ahora bien, una vez estén reconocidas y autorizadas, la superintendencia va a empezar a ejercer su control y vigilancia respecto de esas entidades. Va a verificar que efectivamente cumplan con las funciones que mencionamos, que efectivamente cumplan con su función de normativa, cumplan con su función de supervisión, cumplan con su función disciplinaria y cumplan con tener actualizado el registro abierto de evaluadores. Todo esto dentro de las facultades de la Superintendencia de Vigilancia y Control. Y adicionalmente, cuando encuentre, en virtud de esa vigilancia que está efectuando, que no hay cumplimiento de alguna de sus funciones, podrá suspender o podrá incluso revocar el reconocimiento a aquellas eras que habían sido reconocidas y autorizadas. Entonces, la labor que ahora tiene la superintendencia es respecto de esas entidades y seremos muy juiciosos en ejercer dicha labor para que efectivamente seamos un actor bastante activo dentro de este nuevo modelo de autorregulación. ¿Qué trámites hemos adelantado como Superintendencia de Industria y Comercio en este sector y para obtener el reconocimiento como evaluadores, como entidades reconocidas de autorregulación? El año pasado, en el mes de septiembre, se expidió la resolución 6491, donde se hizo la convocatoria a todas aquellas entidades gremiales que estuvieran interesadas en ser reconocidas como entidades de autorregulación y que adicionalmente se comprometieran y estuvieran interesadas en llevar e implementar el registro abierto de evaluadores. 2 meses estuvo abierta la convocatoria y tuvimos la presentación de 8 solicitudes de entidades gremiales. Estas 8 solicitudes las estudiamos juiciosamente en la superintendencia, revisando cada uno de los requisitos que le exigía la normatividad. Por lo tanto, la revisamos. No obstante lo anterior, una de ellas desistió de continuar con el proceso, con su solicitud, y otra solamente solicitó el reconocimiento como era, pero no el llevar o implementar el registro abierto a evaluadores. Por lo tanto, efectivamente la superintendencia, después de hacer ese análisis juicioso, realizó requerimiento a 6 de esas entidades gremiales y le hizo requerimiento específico respecto de cada uno de los puntos que debían ajustar, que debían complementar o que debían adicionar o aclarar. Obtuvimos 4 respuestas a ese requerimiento, otros 2 no obtuvimos respuesta, por lo cual archivamos la actuación sin perjuicio de que posteriormente se puedan volver a presentar. De esas 4, nuevamente analizamos en su integridad la solicitud
y al verificar que no cumplieron con los requisitos que exigía la norma, la superintendencia optó por negar la solicitud en esos 3 casos, dando la oportunidad de agotar todos los recursos establecidos en la ley respecto de esa decisión. Únicamente cumplió los requisitos establecidos en las normas una entidad gremial de las solicitantes. Por lo tanto, actualmente se encuentra reconocida una entidad reconocida de autorregulación, denominada Corporación Autorregulador Nacional de Evaluadores, ANE. A partir del momento en que se le reconoció a esta entidad como entidad reconocida de autorregulación y adicionalmente se le asignó la función de implementar y llevar el registro abierto de evaluadores, se le estableció un plan de trabajo, se le dio un término de 1 mes para que presentara un plan de trabajo y un término adicional de 6 meses para que cumpliera con ese plan de trabajo. ¿Para qué? Para implementar el registro abierto de evaluadores, término que en este momento está corriendo y función que en este momento esa entidad está ejecutando, está implementando el registro abierto de evaluadores para que a finales de este año esté en funcionamiento y comenzando el otro año estemos ya realizando la apertura de este registro abierto de evaluadores. Cabe señalar que la Superintendencia de Industria y Comercio no puede reconocer por mandato legal, no puede reconocer otras autoridades, otras entidades de autorregulación hasta que no esté operando la primera entidad reconocida de autorregulación. Hasta que no esté operando esa segunda etapa que mencionamos, no podemos reconocer otras entidades gremiales como ERAS, no la podemos. Por lo tanto, si bien podemos recibir las solicitudes que quieran las entidades gremiales presentándose y solicitando sean reconocidas como entidades, no podremos no podremos emitir un pronunciamiento hasta que no se autorice la operación por disposición legal. Sin embargo, es posible y ya se pueden presentar si quieren alguna entidad. Bueno, respecto de cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta, este tema es muy importante. Todas aquellas entidades gremiales que quieran participar y que quieran ser reconocidas, primero que todo tienen que conocer muy bien las normas, tienen que conocer en su integralidad, tienen que analizarlas, tienen que estudiarla juiciosamente cada una de las normas y verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos. Por ello, los invito a que lean las normas que mencionamos y las lean de manera integral. No solamente un artículo en el que de pronto se señala estos son los requisitos, sí, pero este se tiene que analizar en conjunto con este otro y en conjunto con todo lo que mencionamos anteriormente. Eso nos va a dar un mejor panorama de qué es lo que tenemos que presentar para ser reconocidas como entidades de autorregulación. Entonces, primero que todo, pues tengo que demostrar mi personería, tengo que demostrar que soy una entidad gremial, que estoy conformada por evaluadores, por gremios de evaluadores, por gremios de usuarios de evaluadores. Tengo que demostrar esa calidad gremial como tal, que no tengo ánimo de lucro. Tendré que adjuntar mi certificado de existencia y representación legal, donde tendré que tener en mi objeto social, en mi objeto como tal, las funciones que como autorreguladora voy a ejercer. Tendré que mencionar que voy a ejercer funciones normativas, de supervisión, de vigilancia, de alimentar ese registro abierto de evaluadores. Si bien la ley permite perfectamente que tengan un objeto múltiple y que no necesariamente aquellas entidades únicas y exclusivamente se dediquen al objeto de la autorregulación, siempre es importante que tengan presente que las funciones, si bien tienen varios objetos, no pueden contradecirse, no puede prestarse para conflicto de intereses como tal en las funciones. Si ese es un punto, hay que recalcarlo, tener claro cuáles son las funciones y verificar que no hay conflicto entre ellas. Lo mismo, tenemos que saber que una entidad de autorregulación no solamente es para un sector, no solamente es para el sector de avalúo
en obras de arte. No puede crear una entidad de autorregulación solamente para autorregular el sector de obras de arte o el sector de monumentos o el sector de intangibles. No, las entidades de autorregulación son del sector valuatorio, por lo tanto, en su objeto y por lo tanto en su ejecución de funciones tiene que estar dirigida a todas las categorías y a todo el sector valuatorio. No se puede especificar o no se puede una entidad reconocida de autorregulación especializarse solamente en una de las categorías. No se puede especializar en el sector inmobiliario, por ejemplo, no. Tiene que cubrir absolutamente todos los sectores. Tendré que demostrar que tengo un revisor fiscal, que tengo un contador público, tendré que adjuntar la documentación pues, de ese contador público, de ese revisor fiscal. Igualmente, es importante tener en cuenta que las normas no señalan que tendré que demostrar para el reconocimiento que tengo un número mínimo de evaluadores que están interesados en pertenecer a esa era. Y la regulación nos ha establecido que tengo que decir en cuántos departamentos. Me dice, tengo que tener un número mínimo de evaluadores en mínimo 10 departamentos. Para eso tendré que adjuntar una certificación del representante legal donde se señale que expresamente está cumpliendo pues, ese mínimo número de evaluadores en ese mínimo de departamentos. Lo tendré que adjuntar en un listado físico, en un listado de Excel, ya son cosas adicionales que se señalan en la normatividad. Pero adicionalmente se señala que se deberá garantizar y que ese evaluador manifieste expresamente que quiere pertenecer a esa era, tiene que manifestar su intención de pertenecer a esa era y que no puede pertenecer a dos eras. Si yo evaluador quiero autorregular, quiero inscribirme en el registro abierto de evaluadores, automáticamente con la inscripción quedo autorregulado, pero esa autorregulación no puede ser en varias eras. Yo no me puedo inscribir en varias eras, tengo que inscribirme en una sola era. Por lo tanto, mi manifestación de interés va a ser a una sola era. Tengo que decidir a cuál de las eras quiero pertenecer. Y eso es importante tenerlo claro, porque yo como evaluador tengo que verificar exactamente a qué era quiero pertenecer. En este punto, creo que tenemos preguntas que nos han hecho del público. Entonces le damos paso a Viviana, la doctora Viviana. En efecto, en relación con el tema que está tratando, los requisitos para el reconocimiento de las entidades reconocidas de autorregulación, hemos recibido varias preguntas muy interesantes al respecto, pero algunas de ellas se centran precisamente en este procedimiento para el reconocimiento. La pregunta en específico es, ¿cuántos registros serán por cada era? Como bien ya se ha establecido, pues el registro abierto de evaluadores es un registro único a nivel nacional. Eso quiere decir que cada era no es que vaya a tener su registro. Es importante tener claro eso porque si bien hoy en día existe una era que es la que ha sido reconocida para poner en funcionamiento el registro abierto de evaluadores, esa era no es la que va a llevar el registro, pero sí lo va a poner en funcionamiento, lo va a poder administrar. Sin embargo, el registro abierto de evaluadores va a ser de todas las eras. ¿Por qué? Porque las eras son las que van a alimentar ese registro. Los evaluadores se van a poder inscribir en el registro abierto de evaluadores a través de las eras. Eso quiere decir que cada una de las eras que sean reconocidas, sean 2, sean 3, van a poder alimentar el registro abierto de evaluadores. También nos preguntan que cuál es la resolución mediante la cual se reconoció a la primera era que va a poner en funcionamiento el registro. Esta resolución es la resolución 20910 del 25 de abril de 2016. Es una resolución que pueden encontrar en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta resolución es importante y es relevante aclarar que en esta resolución a la era que fue reconocida se le establecieron unas obligaciones y una de ellas es poner en funcionamiento el registro abierto de evaluadores a través de la ejecución de un plan de trabajo que debe desarrollarse en un término de 6 meses. Teniendo en cuenta que la resolución es de abril de este año y que quedó en firme en el mes de mayo, esos 6 meses se cumplen en diciembre
de 2016. Eso quiere decir que para finales de este año tendríamos en funcionamiento el registro abierto de evaluadores. También nos preguntan que si una lonja o un gremio de evaluadores podría unirse a una ERA que está solicitando el reconocimiento. En efecto, pues como bien ya se explicó, las ERAs son entidades gremiales. Eso quiere decir que están compuestas tanto por personas naturales como por asociaciones. Eso quiere decir que las entidades que estén solicitando su reconocimiento a la superintendencia, pues obviamente pueden recibir otras lonjas o otros pues a gremios o asociaciones que quieran ser parte de ella. ¿Qué es lo que pasa? Que cada ERA tendrá su procedimiento para determinar si esa lonja puede ser parte de la misma ERA o no. Y finalmente nos preguntan que qué se debe hacer para inscribirse en una ERA. Sobre el particular, pues si bien no es propiamente el tema, digamos, que estamos tratando en la conferencia, sí es importante aclarar que esos requisitos para inscribirse en una ERA, o mejor, para inscribirse al RA a través de una ERA, están determinados en el artículo 6 de la Ley 1673 de 2013, los cuales son muy claros y específicos, y pues los evaluadores interesados en inscribirse al registro a través de una ERA que sea reconocida por la superintendencia simplemente deben acudir a este artículo 6 de la ley para poder cumplir pues con los requisitos exigidos. Muchas gracias, doctora Viviana. Nuevamente los invitamos a que nos sigan haciendo preguntas. Para eso los invitamos a la página de la Superintendencia de Facebook, @Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Y continuamos con el tema, en el tema que estábamos. El número de evaluadores que debe demostrar la entidad reconocida de autorregulación como uno de los requisitos para cumplir el reconocimiento como ERA. Mencionábamos que tiene que demostrar su permanencia en mínimo 10 departamentos y adicionalmente que el número de evaluadores esté en esos 10 departamentos y que los evaluadores manifiesten el interés de pertenecer a esa ERA. ¿Por qué? Porque no pueden pertenecer a varias ERAs, única y exclusivamente pueden pertenecer a una ERA. Posteriormente podrán trasladarse de ERAs, eso es posible, pero no que estén en 2 ERAs inscritos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo como evaluador me someto voluntariamente a unas normas de autorregulación, entonces tengo que decidir a cuáles normas de autorregulación son a las que me voy a someter, a las de la ERA 1, a las de la ERA 2 o a las de la ERA 3, pero no puedo decir que me voy a someter a las 3 normas de autorregulación, sino tendré que decidir, y eso en quién está, en mi decisión, es mi decisión como evaluador escoger, yo verificaré cuál, según mis intereses, según lo que necesite, pues es mejor inscribirme a una u otra. Igual, las ERAs todas tienen que cumplir las mismas funciones y seremos exigentes como Superintendencia de Industria y Comercio en velar que cumplan con esas funciones y que a su vez las ERAs sean exigentes con sus evaluadores. Pero también tiene que demostrar la ERA prueba de un interés legítimo. ¿De quién? Del evaluador. Si estamos señalando que los evaluadores quieren o tienen interés en inscribirse en el registro abierto de evaluadores, pues queremos una prueba siquiera sumaria de que efectivamente están en el sector evaluador. Lo que queremos es que lo demuestren de alguna manera. Por ejemplo, esto no, y quiero ser un poco aquí hacer énfasis en que no significa que con esta documentación se va automáticamente a inscribir a ese evaluador que manifestó el interés en el registro abierto de evaluadores. No. Es importante señalar que estas manifestaciones de interés es en pertenecer a la ERA y es un requisito para reconocer a la entidad de reconocida autorregulación, pero no tiene nada que ver o no son los requisitos que se están exigiendo para inscribirse en el registro abierto de evaluadores, porque los requisitos para inscribirse en el registro abierto de evaluadores son mucho más exigentes y están establecidos en el artículo 6 de la ley. En cambio aquí son unos requisitos que realmente son menos exigentes, pero que lo que queremos es verificar que esa persona está en el sector evaluador, no más, es solamente que está interesada en ese sector evaluador. Y hago mención a algunos de ellos. Se solicita como prueba del interés legítimo que
aquellas personas que sí estaban inscritas en el registro de la Superintendencia de Industria y Comercio, será prueba o que manifiesten que hacían parte de este registro, o que pertenecen a un gremio o a una lonja. Con eso es una prueba suficiente para demostrar su interés como evaluador. También que prueba de la experticia que han tenido, de los trabajos de evaluación que han realizado, ya sea con una entidad pública, con particulares, adjuntándonos algunos contratos. O también puede ser con alguna certificación de entidades que realicen avalúos, que nos demuestren que han estado en el sector evaluatorio. Eso es lo que exigimos como tal en la superintendencia para demostrar este requisito cuando se indica que prueba de interés legítimo de su calidad de evaluador. En esta gráfica, lo que queremos mostrar es cuando la norma me indica que tengo que tener presencia mínimo en 10 departamentos, tiene que ser efectivamente que se escojan y que la entidad de regulación tenga presencia en esos 10 departamentos, en mínimo 10 departamentos, y que permanezca su presencia en esos 10 departamentos. ¿Qué significa esto? Que no puede pasar que yo indique que tengo presencia en 10 departamentos, me reconozcan, me autoricen y después ya solamente tenga presencia en un departamento, porque esto será una causal, por ejemplo, para que la Superintendencia de Industria y Comercio suspenda o incluso revoque el reconocimiento que se ha otorgado. Por eso es importante ser claros. Si yo manifiesto o quiero ser una entidad reconocida, tengo que demostrar que tengo presencia en esos 10 departamentos. Y en esta tabla que encontramos, vamos a encontrar, dependiendo del año en el cual yo presente mi solicitud, tendré que verificar cuál es el número mínimo de evaluadores que tengo que tener para estar, para decir que tengo presencia en ese departamento. Por ejemplo, me voy a la ciudad de Bogotá. Si yo digo que tengo presencia en la ciudad de Bogotá para el año 2016, tengo que demostrar que tengo mínimo 40 evaluadores que manifiesten su interés de pertenecer a la ERA que están en la ciudad de Bogotá. Y adicionalmente tengo que hacer así con cada uno de los departamentos y sumar 10 departamentos que cumplan con ese número mínimo. Pero no puede pasar que, supongamos, yo diga, tengo presencia en el departamento de Antioquia y me vaya al departamento de Antioquia y diga mínimo 33, pero, no sé, tengo presencia o manifiestan el interés 100 evaluadores, pero no tengo presencia sino solamente en Antioquia. ¿Por qué? Porque en ese caso no estaría cumpliendo ese requisito, porque me faltarían otros 9 departamentos donde tenga presencia. Por ejemplo, que en Boyacá tengo que tener 7 evaluadores manifestando su interés, y así sucesivamente, independientemente que en alguno de los departamentos tenga un número muy superior a ese mínimo que me establece. Entonces, eso es importante demostrarlo, y tal como lo mencionamos anteriormente, demostrarlo no solamente con la manifestación de interés, sino también con la prueba de su interés legítimo, con los listados informándonos y con la certificación de representante legal. También nuevamente hago énfasis en que esto no es, con esta manifestación de interés no significa que yo esté inscribiéndome en el registro abierto de evaluadores. ¿Por qué? Porque esa ya será una verificación posterior que se realizará, y ya por parte de ¿quién? De la ERA que se ha reconocido. En ese caso serán ellos los que verifiquen ese cumplimiento de los requisitos para inscribirlos en el registro abierto de evaluadores. Esto simplemente es para obtener el reconocimiento, la entidad gremial como ERA. ¿Qué otro requisito nos exigen las normas? Nos exigen tener un reglamento interno de la ERA. En este punto también es importante resaltar que se deben analizar nuevamente las normas en conjunto. El reglamento interno es el documento de partida, es el documento que a un evaluador cuando dice voy a escoger entre la ERA A, entre la ERA B, entre la ERA C, es el reglamento interno, es ese documento que me va a decir cuáles son las reglas de juego, a qué me voy a someter. Claro, seguramente posteriormente se van a expedir normas de autorregulación, pero yo ya sé de antemano cómo se van a expedir esas normas de autorregulación, cómo se va a ejercer la supervisión, cómo me van a disciplinar. Por esto es tan importante ese documento denominado reglamento interno, que es diferente a los estatutos gremiales.
¿Por qué? Porque una cosa es el gremio, pero otra cosa es precisamente ese reglamento interno de los evaluadores, que va a permitir al evaluador saber cuáles las normas y los parámetros que van a fijar la autorregulación. Y aquí quiero hacer una precisión, y es, una cosa es que yo me inscriba ante esa ERA porque quiero inscribirme en el registro abierto de evaluadores y por lo tanto me someto a sus normas de autorregulación. Pero otra es muy diferente que yo, además de inscribirme a esa ERA, además de inscribirme en el registro abierto de evaluadores, quiera también voluntariamente ejercer mi derecho de asociación y por lo tanto quiera pertenecer, ejerciendo ese derecho de asociación que tengo constitucionalmente, de pertenecer como miembro a las entidades reconocidas de autorregulación como gremio, como tal. Entonces, es importante saber que para ahora, si yo simplemente no quiero ser miembro de esa ERA, pero yo quiero inscribirme al RAF, a inscribirme al registro por intermedio de esa ERA, sepa cuáles son las reglas de juego. Y qué mejor manera que poder solicitar copia de ese reglamento interno y saber a qué me voy a someter, a qué me voy a autorregular. Entonces es muy importante que ustedes como evaluadores sepan y conozcan ese reglamento interno, y aquellos que quieren presentarse como entidades reconocidas le den la importancia a ese reglamento interno y lo tengan y sea robusto, pero muy claro. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ese documento es el camino, es la hoja de ruta que va a tener en cuenta el evaluador. Por ejemplo, si le van a iniciar un proceso disciplinario y eventualmente le van a imponer una sanción, pues él tiene que saber a qué se va a someter, qué sanciones eventualmente le van a imponer. Entonces, él tiene que ser claro. Por eso el reglamento tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que utilizar una terminología acorde con la normatividad vigente. Por eso el decreto, la ley trae unas definiciones que hay que leerlas, que hay que entenderlas y que tenemos que manejarlas día a día, porque ese es el sector en el que nos vamos a desenvolver. El contenido mínimo, si bien los reglamentos internos es posible que se modifiquen posteriormente, lo que importa es que también al comienzo y durante todo el periodo tengan un contenido mínimo, pero ese contenido mínimo sea suficiente para dar claridad a los evaluadores, para dar claridad sobre cómo van a ejercer sus funciones, sobre cómo van a ejecutar la labor que les han encomendado la ley. Por eso no se puede prestar para ambigüedades, no se puede prestar para interpretaciones, no puede que en una parte del documento diga una cosa y en otra parte del documento diga otra. ¿Por qué? Porque eso es a lo que se va a someter al evaluador. El evaluador tiene que tener claras las reglas del juego desde un comienzo. Por eso es tan importante este documento. Mencionábamos que tiene la ERA unas funciones importantes. En ese reglamento interno se tienen que mencionar cuáles son esas funciones, cómo se van a ejercer. Por eso en la ley y en el decreto se establece expresamente qué es lo que se espera que tenga ese reglamento. Lo mínimo que debe contener mínimo unas reglas sobre cómo se van a adoptar las normas de autorregulación, sobre cómo se van a dictar esas normas y esos reglamentos de autorregulación a los que yo, evaluador, me voy a someter. ¿Quién las va a expedir? ¿Quién es el competente para expedirlas? ¿Cómo se van a expedir? Se van a expedir y yo voy a tener la oportunidad de opinar respecto de esas normas, voy a tener la oportunidad de comentarlas, de manifestar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Eso es importante decirlo en ese reglamento interno. ¿Cómo se van a adoptar esas normas? Y una vez adoptadas, ¿quién las va a adoptar? ¿Cómo se van a difundir? O las adoptan y me las empiezan a aplicar y yo no sé, o cómo me voy a enterar que ya tengo una nueva norma a la cual me debo someter. Entonces es un conjunto de reglas que son importantes, no solo para la seguridad jurídica de los evaluadores, sino de la misma ERA y de todos aquellos que están en el gremio, de todos aquellos que hacen parte del sector evaluatorio y de los usuarios del sector evaluatorio. Por eso se tienen que establecer unos parámetros mínimos, unos parámetros claros, que no se contradigan, que no se preste para confusión, sino que sean diáfanos
para aquella persona que está leyendo ese documento y que dice, sí, me voy a hacer parte, me voy a inscribir con esta era, o no me quiero hacer parte de esta era, sino quiero ir a otra era. Entonces tenemos que pensar siempre en nuestros evaluadores, en nuestros usuarios de evaluación, al momento de realizar estos documentos. Entonces, como les mencionaba, ese documento, ¿quién es el responsable? Encabeza la estructura orgánica de esa entidad reconocida de autorregulación. Es muy importante, porque yo como evaluador que decido hacer parte de ella, que decido hacer parte de esa autorregulación, quiero saber ante quién me tengo que dirigir. Si yo me voy a dirigir porque quiero saber si van a expedir una norma, quién me va a supervisar, quién me va a ejercer el control, quién me va eventualmente a sancionar, tengo que saber quién dentro de esa estructura orgánica es quien va a adoptar esa decisión, si realmente es el competente o no para hacerlo. Y la difusión, ¿en qué momento? ¿Cómo me van a expedir? ¿Cómo voy a conocerlas? Por medio de correo electrónico, por medio de una publicación en la página web de ellos, por medio de un periódico, no lo sé. Eso es lo que tenemos que tener claro, todo ese procedimiento, pero más que el procedimiento es esas reglas mínimas que se van a adoptar para tener claro el paso a paso que se necesita. Igual sucede con la función de supervisión que mencionábamos y de tanta importancia que tiene. ¿Cuáles son las reglas para verificar el cumplimiento de esas normas? ¿Cómo la entidad de reconocimiento va a supervisar y va a garantizar que las normas que ellas expidan, que la ley, que las normas que se expidan se van a cumplir, que las obligaciones y los derechos de los evaluadores que ellos los están cumpliendo? Entonces, eso tiene que estar claro dentro de ese reglamento técnico. ¿Qué mecanismos van a adoptar? ¿Cuáles son los parámetros mínimos? Mediante visitas, mediante requerimientos, mediante qué, cuáles son esos mecanismos. ¿Y quién es el responsable? El responsable es de la función normativa o el responsable es el de una función de supervisión. Pero no puede pasar que el mismo que expide las normas sea el mismo que supervisa y el mismo que disciplina. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que tener sus competencias para garantizar imparcialidad, para garantizar que hay una estructura interna que garantiza cada uno de los cumplimientos de las funciones. Y por eso, reitero, se tienen que cumplir las funciones, se tiene que revisar en conjunto toda la normatividad. ¿Cuáles son esos mecanismos de control y de adopción? En este punto nuevamente los invito a que nos hagan sus preguntas a través de la página de Facebook de la Superintendencia de Industria y Comercio, @Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Hablamos de una tercera función de las entidades reconocidas de autorregulación, que tiene que estar plasmada en el reglamento interno. En este punto, la de disciplinar, nada más importante. Si a mí como avalador me van a imponer una sanción porque se ha presentado una denuncia por parte de un usuario, de un cliente, como avalador, yo tengo que saber que a mí me van a garantizar el debido proceso, que voy a tener la oportunidad de defenderme, de contradecir los argumentos que han originado esa queja, que han originado esa denuncia, de poder decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y manifestar esos argumentos. Y esos son los términos establecidos. Si bien inicialmente la ley había establecido que las entidades reconocidas de autorregulación podrían establecer ese procedimiento directamente mediante sentencia C de constitucionalidad C-385 de 2015, la Corte Constitucional indicó que era privativo del legislador establecer el procedimiento disciplinario, que no podían las entidades particulares establecer un procedimiento sancionatorio. Por lo tanto, se estableció que el procedimiento a aplicar ya no lo puede establecer ni lo puede indicar las entidades como tal, las entidades particulares, sino que será el dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el CEPACA. Esa va a ser mi hoja de ruta. Van a estar los términos establecidos en dicha norma, serán los que deberán cumplir las entidades reconocidas de autorregulación. Lo mismo, no se puede prestar para ambigüedades este punto, porque cuando yo soy un evaluador que eventualmente voy a tener una multa, que me van a imponer una multa, ya sea pecuniaria, que me van a imponer una sanción, ya sea una amonestación, o que incluso me van a expulsar o me va a cancelar mi registro en el registro abierto de evaluadores, y eso va a impedir que yo pueda volver a actuar como evaluador, que pueda volver
a ejercer mi oficio, yo tengo que tener claras las reglas de juego, tengo que saber a qué me voy a tener. Por eso, el procedimiento es uno solo y es el establecido en esta norma. No pueden existir duplicidad de procedimientos, porque a futuro yo no voy a saber a qué procedimiento me voy a coger. No puedo pensar que ya sabemos que es el código el del CEPACA, pero también tengo uno de un reglamento interno, porque inmediatamente mi debido proceso se va a vulnerar y inmediatamente cualquier investigación administrativa, cualquier investigación que adelanten las entidades reconocidas se caerán y no se le podrá vulnerar un debido proceso al evaluador. Entonces es muy importante dejar claro este punto. Igualmente en el reglamento interno se deberán dejar claras cuáles son las sanciones. Si bien la ley las establece, pues efectivamente se deben de señalar expresamente y en qué casos y en qué condiciones se van a imponer esas sanciones. ¿Para qué? Para que el evaluador sepa a qué reglas de juego está desde un comienzo. ¿Y quién es el responsable? Tengo que saber como evaluador quién eventualmente me va a imponer una sanción. ¿Quién? ¿Ante quién me tengo que defender? Tengo que saber si va a ser imparcial, si efectivamente va a cumplir con las obligaciones que a su vez ellos tienen, o que eventualmente me van a mí a generar dudas sobre el procedimiento que se va a adelantar. Entonces es muy importante que se establezca quién me va a sancionar, o quién va a ser. En este punto queremos darle paso a la doctora Viviana Bernal, que nos comenta que en este momento hay preguntas del público. En efecto, una pregunta muy interesante que es importante señalarlo. ¿Cuándo puedo solicitar el reconocimiento como ERA? En efecto, en este momento existe una ERA que es la que va a poner en funcionamiento el registro abierto de evaluadores y como la doctora Nicole explicó, por solicitud y por exigencia de la ley, solamente cuando esa ERA sea autorizada, la superintendencia podrá reconocer otras ERAs que igualmente pues, soliciten su reconocimiento. Pero, ¿qué pasa? Esas solicitudes, si bien podrían presentarse desde ya, la superintendencia ha determinado que a partir del 1 de noviembre de 2016, las entidades que requieran o que pretendan solicitar su reconocimiento como entidades reconocidas de autorregulación pueden hacerlo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ir adelantando el trámite de evaluación de esas solicitudes para que una vez la ERA que en este momento fue reconocida para implementar el registro abierto de evaluadores sea autorizada, entonces la superintendencia pueda reconocer a aquellas que hayan dado cumplimiento a los requisitos que estamos explicando el día de hoy. Es muy importante que tengan en cuenta esto. A partir del 1 de noviembre de 2016, las entidades que requieran solicitar el reconocimiento como entidades reconocidas de autorregulación podrán hacerlo ante la superintendencia. Muchas gracias, doctora Viviana. Continuando con los requisitos que deben tener en cuenta ustedes, entidades gremiales que quieren presentarse y que quieren ser reconocidas como ERAs, encontramos otro requisito, el de los procedimientos que se deben adelantar para la instrucción, conservación y actualización de la información que es con la que se alimenta el registro abierto de evaluadores. Aquí es importante tener en cuenta que son 3 procedimientos diferentes. Uno es la instrucción. Yo como evaluador o como persona que quiero inscribirme como evaluador, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que dirigir? ¿Qué es lo que tengo que llevar para poder cumplirlo? Si bien los requisitos están establecidos en la ley y no pueden ser más o menos, sino son los que establecidos en la ley, hay unos procedimientos básicos. Por ejemplo, necesitará llevar la cédula para poder presentarla, alguna documentación, esas certificaciones o esas pruebas que tengo que adjuntar, ¿ante quién las tengo que adjuntar? ¿Cuánto tiempo se va a demorar mi solicitud? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Unos días? Tengo que saber cuál es ese procedimiento que esa entidad va a agotar para yo saber cuáles son mis reglas de juego, a qué tengo que atenerme. En caso de que me nieguen esa solicitud, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Si no presenté los documentos completos, ¿qué tengo que hacer? ¿Ante quién me tengo que dirigir? ¿Me van a requerir o simplemente me van a rechazar? Entonces es importante establecer todos esos procedimientos de manera clara, paso a paso.
garantizar, aquí es importante mencionar que se debe indicar en el reglamento interno y se debe garantizar que la persona que haya sido suspendida o que se le haya cancelado por parte de otra era no será aceptada o no puede ser inscrita en otra era. Entonces, eso es importante. ¿Cuáles serán los mecanismos para garantizar dicha disposición legal? Igual sucede con la conservación de los documentos. Hay un procedimiento. Seguramente será un proceso mucho más expedito, seguramente será un paso a paso más expedito, pero hay que consagrarlo. ¿Por qué? Porque las normas me lo están indicando y porque eso es lo que me va a garantizar a mí que mi información esté efectivamente en ese registro abierto de evaluadores. Y la actualización de la información es, yo tengo que garantizar que cuando necesite la información efectivamente esté guardada, esté conservada, pero adicionalmente que sea el día a día, porque un usuario necesita un evaluador para un determinado bien. ¿A dónde va a acudir? A esa era a preguntarle qué evaluadores hay. Pues cuando yo me remita al registro abierto de evaluadores, quiero saber que están los datos de contacto perfectamente establecidos, que son actuales, y no que esos datos de contacto no están actuales y me toca ir de evaluador en evaluador verificando quién me puede cumplir con esa función. Entonces es importante que se establezca que son procedimientos, los tres diferentes, algunos más expeditos, otros un poco más complejos, pero que tienen que estar determinados en ese reglamento. Como mencionábamos, una es la calidad de miembro y otra es la calidad de inscrito. La diferencia radica principalmente en que yo como evaluador que quiero ejercer mi labor, tengo que solicitar la inscripción en el registro abierto de evaluadores. Y cuando yo me inscribo en el registro abierto de evaluadores, automáticamente quedo sometido a las normas de autorregulación, al régimen de autorregulación de la era por medio de la cual me registré. Pero eso no significa que yo quede asociado a esa era. ¿Por qué? Porque yo no he ejercido en ese momento mi derecho de asociación. Yo, claro, estoy autorregulado porque la ley indica que el registro como tal lleva e implica las obligaciones de la autorregulación, pero no significa que yo estoy asociado a esa entidad gremial. Por su parte, aquel evaluador que además de inscribirse en el registro abierto y además de estar autorregulado en esa era, quiere estar asociado a esa era, puede hacerlo, es libre en virtud de su derecho constitucional, pero en ese caso, él ya, además de estar inscrito, es un miembro de la entidad reconocida de autorregulación. Por eso, sus obligaciones, sus deberes serán diferentes. Y el reglamento lo que está solicitando o lo que se está requiriendo es establezcan esas diferencias, cuáles son los procedimientos para que un inscrito que quiera adicionalmente ser miembro de esa era, qué procedimiento tiene que adelantar, qué paso a paso tiene que adelantar para obtener esa calidad adicional de miembro. ¿Quién será el responsable de adoptar esa decisión? ¿Algún comité? ¿Algún órgano? ¿Qué órgano dentro de esa estructura? Y adicionalmente, pues las reglas que prevengan que exista discriminación entre una u otra calidad, entre la calidad de miembro y entre la calidad de inscrito. Esto es importante establecerlo, porque si bien son diferentes y las diferencias se verán reflejadas en obligaciones, en deberes, se tienen que sustentar y no podrá existir discriminación respecto de esas dos calidades. Por lo tanto, es importante que en esas solicitudes se encuentren claramente esas reglas que prevengan esa discriminación. Igual sucede, ¿qué tiene que estar en el registro abierto? Si yo como avalador quiero información del registro, quiero verificar si estoy actualizado en mi información, quiero alguna certificación, tengo que verificar, tengo que solicitarle a la ERA o preguntarle cuál es ese procedimiento que tengo que agotar para obtener esa información. Entonces, tengo que establecer en mi reglamento interno cuál es ese paso que tengo que adelantar para obtener esa información que reposa en el registro abierto de avaladores. Igual por parte de terceros o por parte de usuarios del sector evaluatorio. Asimismo, las normas pues establecen diferentes reglas que tienen que establecerse en el reglamento interno. Son varias reglas. Lo importante es que las leamos detenidamente y establezcamos unos mínimos que seguramente se van a desarrollar en las normas de autorregulación, porque todavía falta mucho.
Hasta ahora estamos comenzando este modelo de autorregulación y lo que viene para acá es un trabajo muy importante, es un trabajo fuerte, pero es un trabajo muy bonito. Entonces, lo importante es establecer en este reglamento unos mínimos, pero unos mínimos que me den a mí como evaluador, como actor dentro del sistema, tranquilidad de qué es a lo que me voy a someter. Por eso se establece la normatividad que se deben establecer unas reglas sobre la adecuada distribución de cobros de tarifas entre miembros y entre inscritos. Reglas básicas que eviten la manipulación de los avalúos, que eviten el fraude en el mercado. Unas reglas mínimas que se tienen que establecer para coordinar la cooperación entre los organismos encargados de expedir regulación de la actividad evaluatoria, entre los mismos actores del mercado. Reglas mínimas para promover la libre competencia, porque nosotros no podemos establecer reglas que por el contrario vayan en contra de la libre competencia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en lo que establecemos en nuestras normas, en nuestros reglamentos y en lo que nosotros vamos a autorregularnos, porque no podemos ser que nosotros mismos generemos esas normas o esa afectación a la libre competencia. Reglas que establezcan la imposibilidad de realizar avalúos corporativos, porque recordemos, las entidades reconocidas de autorregulación no pueden efectuar avalúos corporativos, está prohibido expresamente por la ley. Entonces tiene que quedar eso claramente establecido en el reglamento. ¿Por qué? Porque hay un claro conflicto de interés. Yo no puedo, además de expedir normas, además de supervisarlo y de disciplinarlo, estar actuando de la otra manera como un evaluador, de estar respaldando un avalúo. Tengo que ser imparcial en mis decisiones y eso me lo garantiza el que yo indique expresamente que no voy a poder realizar avalúos corporativos como era. Para eso efectivamente existen otras entidades. Tengo que establecer reglas mínimas para proteger a los consumidores, para proteger a los usuarios del servicio evaluatorio, porque esas son nuestra razón de ser, los usuarios del sector evaluatorio. Y del interés en general, del público en general, cuáles son esas reglas mínimas que van a garantizar que precisamente me estoy autorregulando como sector para garantizar que no les estoy afectando sus intereses. Y reglas en general que eviten acuerdos o actuaciones que vayan en contra de todo lo que está buscando esta nueva normatividad, de todo este nuevo modelo, que es mejorar la actividad del sector evaluatorio, enaltecer la actividad del sector evaluatorio. Por último, que se exige como reconocimiento, para el reconocimiento, ese compromiso de tener la infraestructura necesaria para adelantar, para conectarme con el registro abierto de evaluadores, que en su momento para la primera era ese compromiso para implementar ese registro abierto de evaluadores, pero para las eras que vienen, para las eras entrantes, será el compromiso y efectivamente más adelante con la autorización, el estar conectadas al registro abierto de evaluadores para garantizarle a sus evaluadores, a sus usuarios evaluadores, que usted va a poder conectarse a ese registro abierto de evaluadores, que lo va a poder alimentar y que lo va a poder mantener actualizado. Entonces, esos son los requisitos que de manera general, y obviamente por eso los invito nuevamente a que lean minuciosamente la ley, a que lean minuciosamente el decreto, a que revisen a fondo cada una de esas normas y redacten y tengan ese reglamento interno de una manera que sepan que esas son las reglas de juego, que eventualmente se podrán modificar, claro, pero que en este momento tienen que ser unos mínimos claros, que no se preste para ambigüedades y que no genere posteriormente inconvenientes. También en este momento ya me indican que tenemos preguntas una vez finalizada esta presentación, entonces le damos paso a la doctora Viviana Bernal para que nos comente qué preguntas hemos obtenido a través de nuestra página por Facebook de la Superintendencia. Bueno, hemos recibido bastantes preguntas al respecto, pero sí hay que resaltar algunas que son de interés para todo el público. La inscripción del registro en la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿me sirve para inscribirme en el RAP? La respuesta es que no. Debemos tener en cuenta que la lista que llevaba la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual se encuentran inscritos varios evaluadores, fue derogada por la Ley 1673 de 2013. Por lo tanto,
la inscripción en esta lista pues no implica una inscripción automática en el registro abierto de evaluadores. Es importante en este punto señalar que la lista de la superintendencia se mantiene en este momento con el único fin de que aquellas personas que se encuentran inscritas pueden demostrar su calidad de evaluador cuando una norma así lo exige. Eso estamos hablando aquí del régimen de transición que establece el decreto 556 de 2014, que está incorporado en el decreto único del sector industria y comercio, para poder demostrar la calidad de evaluador en este momento. En el evento en que la persona, el evaluador, no se encuentre inscrito en la lista de la superintendencia, entonces tiene otras opciones para demostrar su calidad de evaluador. Por ejemplo, el certificado de evaluación de competencias laborales expedido por el SENA, un certificado de evaluación de competencias laborales expedido por una entidad que evalúe evaluadores, pero que no efectúe avalúos corporativos, o también tiene la opción de presentar un certificado de personas expedido por una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, bajo la norma la NTC 17024. Esto en cuanto a la demostración de la calidad de evaluador. Nos preguntan también, ¿quién certifica a los evaluadores? Es importante tener en cuenta que las ERAs no tienen dentro de sus funciones la función de certificar. Como ya lo explicamos, las funciones principales de la ERA serán la disciplinaria, la normativa, la de supervisión y la del registro abierto de evaluadores propiamente dicha, que es la de inscribir a los evaluadores en el registro. Pero ¿qué pasa? Las ERAs no van a certificar como tal al evaluador. Lo que pasa es que si el evaluador está inscrito en el registro y requiere una certificación de ese registro, pues obviamente será la ERA mediante la cual se inscribió la que lo expida. Pero la certificación es del registro abierto de evaluadores, más no de la ERA. ¿Por qué solamente hay una ERA reconocida en este momento? Como lo explicamos a lo largo de la conferencia, solamente hubo una entidad dentro de las que se presentaron que cumplió con los requisitos que hemos estado pues poniendo de presente en la conferencia. Es por esa razón que hoy solamente existe una ERA, que es la que va a poner en funcionamiento el registro. También nos preguntan, ¿qué pasa si una ERA no cumple con la ley? Pues en ese evento, como también lo explicamos, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad competente para verificar y controlar las actuaciones de las entidades reconocidas de autorregulación. Entonces, ¿qué pasa? Si una ERA no cumple con sus obligaciones de ley, pues obviamente se podrá presentar la denuncia correspondiente ante la Superintendencia, la cual podrá adelantar pues, las actuaciones administrativas a que haya lugar para sancionar o para revisar en general el cumplimiento de las normas. También nos preguntan, ¿en qué ERA me puedo registrar? Pues aquí sí el evaluador tiene la posibilidad de escoger en qué ERA, de las cuales sean reconocidas, se quiere registrar. Es digamos que ya facultativo del evaluador determinar en cuáles de las que se reconozcan quiere adelantar el procedimiento de inscripción. Ya puede tener en cuenta el reglamento interno de cada ERA, pues por ejemplo para hacer la comparación de cuál es la que le beneficia más o cuál no, pero como este es un régimen privado de autorregulación, pues el evaluador estará en la libertad de escoger. También nos preguntan, ¿cómo hago para actualizar mi registro de la superintendencia? Como les comentamos, pues el registro de la superintendencia se encuentra derogado y pues ahorita solamente lo tenemos para pues los evaluadores que lo requieran demuestren su calidad de evaluador. Pero entonces la superintendencia cesó sus competencias para registrar, para actualizar y también para pues hacer modificaciones en ese registro de la superintendencia. Por lo tanto, actualmente no es posible hacer actualización alguna. Y finalmente pues nos preguntan qué tipo de sanciones pueden imponer las ERAs. Claro, como las ERAs dentro de su procedimiento y dentro de sus funciones tienen la función disciplinaria, que es muy importante, debemos tener en cuenta que el procedimiento como tal pues es el que trae el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ya las sanciones específicas que las ERAs puedan imponer son las que cada ERA determine dentro de su reglamento interno. Entonces, dentro de ese procedimiento para imponer sanciones, pues cada ERA podrá establecer las sanciones que correspondan a las que considere necesarias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Viviana Bernal. En este punto los invitamos, así tienen más preguntas, ya hemos acabado nuestra conferencia, pero ustedes podrán seguir haciéndolas en nuestro correo eravideoconferencia y allí @SIC superintendencia y allí las podremos resolver.
igual la superintendencia pues estará presta a resolver cualquier inquietud que ustedes tengan sobre el respecto.